¿Sabías que el mosquito es el animal que más mata a humanos? La Organización Mundial de la Salud estima que asesina entre 750,000 y 1,000,000 de personas al año. Esto lo coloca por encima de animales como perros, serpientes y cocodrilos. Pero ¿cómo es que un animal tan pequeño puede hacernos tanto daño? El mosquito no mata directamente, sino que lo hace a través de un vector de infecciones que pasa de un humano a otro o de animales a los humanos. Puede transmitir muchísimas enfermedades, entre ellas está el dengue, chikungunya, zika y la malaria. Hoy hablaremos del dengue, y para esto quiero decirte que vamos a revisar un artículo científico en el cual te dejaré el DOI en la descripción y te dejaré el link para que puedas revisarlo más a fondo. Tocaremos los temas más importantes, los puntos que considero yo que son más importantes para que tú, si estás estudiando en el área de la salud, si eres médico, QFB o alguna otra carrera que te interese saber sobre el dengue, puedas revisarlo más a fondo. El dengue es un virus que es transmitido por un tipo de mosquito que se llama Aedes aegypti. Este virus pertenece a la familia de los Flaviviridae. Se encuentran 4 tipos, son DEN1, DEN2, 3 y 4. Cada uno de ellos confiere una inmunidad permanente hacia el mismo serotipo y confiere una inmunidad de unos meses para los siguientes tipos. La infección muchas veces puede ser leve o incluso asintomática, pero los serotipos que pueden generar una infección grave son el serotipo 2 y 3. Los otros géneros también, pero es poco recurrente. Pues resulta que este mosquito pica solamente en los atardeceres y en los amaneceres, pero puede llegarte a picar dentro del interior de tu casa si es que tienes luces encendidas en la noche. Hay 2 formas en las que se puede presentar esta infección del dengue. Son la forma leve, que presenta síntomas comunes como son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, o puede ser grave, que puede generar shock hipovolémico o incluso hemorragias internas. Y también, según estadísticas, resulta que la forma grave se da en segundas infecciones, o sea que te infectaste una segunda vez de dengue y ahí es donde se puede presentar una forma grave. Aunque también se puede dar en primeras infecciones, pero es mucho más raro. Pueden ser dependiendo de la edad, sexo, otras condiciones, otras enfermedades, embarazo. Y sí, puede que conozcas a muchas personas que ya les dio dengue y no pasó nada más, solamente tuvieron síntomas o incluso ni siquiera tuvieron síntomas. El problema con el dengue es que puede evolucionar rápidamente a dengue grave si no se monitorean los síntomas. Pero ¿cómo puedo saber si yo tengo dengue o cómo puedo sospechar que tengo dengue? Debes sospechar que tienes dengue cuando presentas una fiebre que no dura más de 7 días y va acompañado de los siguientes síntomas, de uno o más de estos síntomas. Dolor de cabeza, dolor retroocular detrás de los ojos o al momento de voltear la mirada, dolor muscular y articulaciones, diarrea, vómitos, anorexia, náuseas, erupciones cutáneas, cambios de color en la piel o petequias, que son como puntitos de sangre que te salen en la piel. Y claramente fiebre. En el artículo se señala la leucopenia y la plaquetopenia, o sea, leucos y plaquetas bajas, pero esto solamente lo puedes saber haciendo una biometría hemática, o sea, tendrías que ir a un hospital a que te diagnostiquen o ir tú personalmente a un laboratorio privado y solicitar estos estudios. Ahora hablemos de las etapas de la enfermedad. Empecemos por la etapa febril. Esta etapa dura entre 4 y 7 días y es un periodo de alta transmisión, o sea, si a ti te da dengue entre esos días, te puede picar un mosquito y picar a una persona que esté cerca de ti y lo va a infectar. Los síntomas son los clásicos ya mencionados. Si vas con un doctor y te diagnostica dengue sin mandarte a hacer estudios claramente, que muchas veces eso hacen los doctores, te va a mandar a casa a reponer líquidos, guardar reposo y solamente puedes tomar paracetamol para evitar la fiebre. Realmente no hay una complicación ahí, solo los síntomas que pues no son muy agradables, pero no te va a mandar otro medicamento. Lo ideal sería apoyarse de estudios de laboratorio, pero realmente se entiende que genera un gasto mayor hacia la persona, que muchas veces sí sale caro hacerse estudios de laboratorio. Claro, si te haces una prueba de dengue, realmente te va a costar al menos 500, 600 pesos en los lugares más baratos. ¡Ay! ¡Mis ahorros! ¡Mis ahorros, mi dinero! Pero lo ideal sería eso, hacerse estudios de laboratorio para descartar otras enfermedades, ya que muchas veces los síntomas se parecen a las de otras enfermedades. Recordemos que el mosquito también transmite otras enfermedades como la malaria, chikungunya y la zika. Seguimos con la etapa crítica. Esta es la etapa de mayor riesgo, ya que es cuando se termina la fiebre y hasta 48 horas después. Aquí pueden ocurrir las formas graves de dengue, ya que puede haber extravasación del suero sanguíneo a otras cavidades. Pero existen signos de alarma que hay que monitorear para saber si puede evolucionar a dengue grave. Dolor abdominal más severo, vómitos, derrame seroso, hipotensión postural, sangrado, cambio en el estado mental del paciente, hepatomegalia, o sea, crecimiento del hígado, aumento brusco del hematocrito. Este es un signo muy claro, pero debes estar hospitalizado o debes hacerte estudios para saberlo, y la disminución de plaquetas.
Y este es el problema, en la etapa crítica muchas veces no sabes que la tienes o que se te disminuyó el hematocrito o que tus plaquetas están bajas. ¿Por qué? Porque muchas veces no estás monitoreándote en un laboratorio o no estás hospitalizado porque tuviste dengue leve. Realmente no te dio muchísimos síntomas, pero te puede dar shock hipovolémico y ahí es donde la cosa se puede poner grave y puede haber la morición. Si te llega a dar shock hipovolémico, te puede generar muchísimas cosas como falla multiorgánica en diferentes órganos, hemorragia, acidosis metabólica y coagulación intravascular. Cuando hay hemorragias internas normalmente se afecta mucho el aparato digestivo y aquí es donde entra el historial médico del paciente y donde hay que tener muchas consideraciones de parte del médico, ya que si llegas a tener gastritis, úlcera péptica o consumo recurrente de AINES, de antiinflamatorios no esteroideos, ahí es donde puede haber situaciones graves, ya que normalmente afecta al aparato digestivo. Más después estaré hablando de los AINES, si gustas en otro video, déjame tu like, déjame saberlo, pero también puede causar neumonitis, afectaciones cardíacas, hepáticas y encefálicas. Y finalmente tenemos la etapa de recuperación. Realmente se nota mucho cuando el paciente mejora y se puede evidenciar con el aumento de las plaquetas. En esta etapa es cuando se deben recuperar el volumen perdido y puede presentarse muy comúnmente un exantema tardío, o sea, pigmentación en la piel de esta manera, que puede ser tardío ya cuando está pasando la infección. Puede dar entre el sexto y noveno día o incluso hasta el 15º día. En la etapa de recuperación también se puede dar diferentes enfermedades producto del dengue. Pueden ser complicaciones neurológicas como meningitis, síndrome de Guillain-Barré y otras polineuropatías. Pero ¿cómo es que se clasifica el dengue? La clasificación del dengue son en tipo leve y grave. Los criterios para diagnosticar un dengue grave son los siguientes: la extravasación del plasma sanguíneo, shock hipovolémico, dificultad para respirar, que es causada por el exceso de líquido en los pulmones, hemorragias graves, afectación de otros órganos como la hepatitis causada por dengue, que se puede saber por el estudio de las transaminasas mayor a 1000 unidades internacionales, y afectaciones a otros órganos. Existe también el dengue sin signos de alarma. Este tipo de dengue se trata a distancia, solamente en tu domicilio, a menos que hayan otros tipos de riesgos como puede ser otras enfermedades, dependiendo de la edad, dependiendo del sexo y si hay embarazo, o un riesgo social, que exista posiblemente contaminación y una endemia que se pueda generar. Y tenemos dengue con signos de alarma, que aquí es donde se debe de tomar en cuenta cómo está el paciente, cómo se siente el paciente y saber que tienes que llevarlo a un centro de salud si hay uno o más signos que puedan aumentar, como dolor abdominal, demasiada fiebre que no baja con el paracetamol. Ahora vamos a hablar de los diagnósticos de laboratorio y aquí es donde entramos todos los QFBs. Se considera un caso de dengue teniendo un resultado de laboratorio o por epidemiología. Y hay muchas formas de diagnosticar dengue y hay que tener en cuenta que es una situación epidemiológica, por lo que de eso depende el tipo de estudio. También el tiempo entre inicio de los síntomas y la toma de muestra. Para la toma de muestra, si tú acudes a un laboratorio con menos de 5 días iniciado la fiebre, lo ideal sería realizar una ELISA detectando el NS1, que es un antígeno para detectar dengue. También lo ideal sería realizar una reacción en cadena de la polimerasa o una inmunohistoquímica. Pero señores, esto es México, realmente el gobierno no te va a ayudar a realizar estos estudios y son caros, además de que pueden llegar a ser tardados. Lo ideal sería esto, realizar estudios para saber incluso qué serotipo te haya dado a ti, pero realmente no te va a ayudar. Normalmente va el paciente, va a un laboratorio clínico particular y pide su prueba de dengue, que son en cassettes que pueden llegar a ser muy poco sensibles, pero pues es lo que tenemos y se trabaja con lo que se puede. También hay que recordar que la gente que está más expuesta a este riesgo de dengue y de su infección son las personas más pobres, son las que están más expuestas a los piquetes de mosquitos. Es la población con más pobreza. Pasado el 6º día de la presentación de síntomas como el fiebre, se puede buscar el antígeno IgM y el NS1, ya que en esta etapa el paciente ya presenta una reacción inmunitaria. De ser positivo, un resultado de laboratorio debe informar a la Secretaría de Salud, pero recordemos, esto es México y realmente muchas veces no se hace. ¿Por qué? Porque genera un gasto para los laboratorios particulares ir hasta la Secretaría de Salud y reportar los casos, a menos que tú te encuentres en un centro de salud que muchas veces no tienen el material, muchas veces no te pueden hacer la prueba o simplemente no te atienden. Hablaremos un poco más a fondo sobre la estructura del dengue y su mecanismo de acción. Como dije, hay 4 serotipos virales diferentes, 1, 2, 3 y 4, pero comparten una estructura y patogenia en un 70%, más entre los serotipos 1 y 3 y el 2 y el 4. El genoma viral es una cadena de ARN simple de polaridad negativa que codifica 3 proteínas estructurales. Son la cápside, que se abrevia como C, que rodea y protege el ácido nucleico del virus, la proteína de membrana, catalogada como M, y la envoltura, catalogada como E. La glicoproteína E particularmente media la fusión de la membrana, induce a la formación de anticuerpos neutralizantes, inhibidores de la hemaglutinación y anticuerpos
inmunoamplificadores. Además, en ella se localiza el receptor viral. El genoma viral codifica las proteínas C, PRM, E y 7 proteínas no estructurales. Entre las proteínas no estructurales son la NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5. La proteína NS1 participa en la maduración viral, que es la que se detecta en la prueba del dengue. La proteína NS3 tiene la función de crear helicasa y proteasa. NS5 radica en la fusión de la polimerasa del virus. La proteína PRM es el precursor de la proteína M, que protege a la proteína E del pH ácido del medio durante la maduración viral, al momento en que se lo encierran en una vacuola dentro de las células que infectan. Hablaremos ahora de la patogenia de la enfermedad. El mosquito pica a través de la epidermis y la dermis. Infecta a las células inmaduras de Langerhans, células dendríticas epidermales y los queratinocitos. El primer blanco en los humanos son las células dendríticas de la piel, que funcionan como centinelas del sistema inmune. Las células de Langerhans las interiorizan, diseminándolos a los ganglios linfáticos. Hay varios receptores para este virus. Entre ellos están los receptores de manosa, DC5, CD14, heparansulfato, proteínas HSP70 y 90, proteínas reguladoras de la glucosa, el receptor de laminina y las proteínas TIM y TAM. Son muchísimos los receptores en los que se puede unir y cada uno expresa para diferentes lugares en las células, como se muestra en esta tabla de la derecha. También hay evidencias de que el virus puede entrar a las células humanas por los receptores de vitronectina, los receptores scavenger y los receptores KIR. Una vez infectadas las células, migran a los nódulos linfáticos, se reclutan macrófagos y los monocitos, que se convierten en células blancas de la infección, y el virus se disemina a través del sistema linfático, dando infecciones a otras células dendríticas denominadas como CD, monocitos macrófagos, células endoteliales y hasta los hepatocitos, o sea que llega hasta el hígado. El cuerpo responde produciendo citocinas proinflamatorias, las cuales describen sus síntomas. En específico, la proteína viral NS1 es reconocida por los receptores tipo TOL, TLR2, TLR6, citocinas proinflamatorias. Los macrófagos producen las citocinas interleucina 1 beta, interleucina 2, interleucina 6, 8 y TNF-alfa. TNF-alfa se relaciona con las manifestaciones hemorrágicas al favorecer las trombocitopenias y la difusión endotelial. Los CDs presentan los antígenos a los linfocitos TCD4, los cuales se activan y junto con los linfocitos B producen anticuerpos. Aunque hay anticuerpos, muchos no son neutralizantes, lo cual favorece la entrada del virus a las células mononucleadas de la sangre, dando mayor infección. Por último, se activa el complemento por vía clásica, aumentando las anafilotoxinas C3A, C5A, que constituyen un importante mediador en el aumento de la permeabilidad vascular. En este punto es el momento crítico para pasar a un caso grave de dengue y depende del control de los síntomas y de la respuesta inmune y de otros factores presentes como la edad, sexo y otras enfermedades como el VIH. Estos anticuerpos no neutralizantes se involucran en hemorragias por reactividad cruzada contra las plaquetas, células endoteliales y proteínas plasmáticas, relacionándolas con la cascada de la coagulación. ¿Pero qué creen? El virus del dengue puede infectar células progenitoras de la médula ósea, deteniendo la hematopoiesis. Adicionalmente, la formación de anticuerpos que reconocen por reacción cruzada estructuras de las plaquetas, que contribuyen con la trombocitopenia, característica de esta enfermedad. Ambos efectos contribuyen en la aparición de hemorragias, pues disminuye la producción de plaquetas y aumenta su destrucción en la periferia. En resumen, el virus ataca a muchísimas células, entre ellas las del sistema inmune, médula ósea, plaquetas y hasta los hepatocitos, o sea, en el hígado, dando incluso apoptosis y empeorando la situación del paciente. Te repito, esto lo saqué de un artículo científico, te dejo el DOI y te dejo el link para que puedas revisarlo más a fondo, ya que habla de muchas otras cosas, es mucho más interesante, pero es un tema más complicado y largo y no quiero hacer el video muy largo. Si te gustó, deja un like y suscríbete si quieres seguir viendo videos en donde te explique revisiones científicas, artículos científicos u otros temas de salud que puedan ser de tu interés.